Estoy en Betania, Sumapaz. Ah, pues es Rodolfo. Sí, Rodolfo, y justamente, Ana Quintero. sí, le estaba contando a Kenia de tu trabajo y de que muy chévere que estés aquí con nosotros y que tengamos obviamente a Kenia en este espacio. Bueno, ya tenemos 25 personas. Pues voy a empezar por presentar a Kenia. Primero que todo, pues este es un espacio, compañeros, compañeras, que abrimos desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre todo desde el Departamento de Humanidades y específicamente desde el pregrado en Literatura y Edición. He visto algunos compañeros, ahí está mi compañera Ana María Carreira, quien también pertenece al departamento, pero al pregrado y a la maestría en Historia del Arte. Están los estudiantes, también algunos estudiantes y algunas estudiantes de nuestro pregrado y también personas que vienen de afuera. Voy a pasar a presentar a Kenia y a contarles también que esta conferencia es una de las primeras que tendremos en un ciclo sobre edición y política, sobre impresos y política. Pues un honor maravilloso comenzar con Kenia y vamos también a tener en la segunda etapa de estas conferencias a la profesora Ariadna Biotti de Chile, quien nos va a hablar sobre archivos y movimientos sociales y que además es una gran amiga también de Kenia y mía. Nosotros en este mundo, como somos tan poquitos y tan poquitas, nos conocemos y nos queremos muchísimo. También contarles que vamos a tener un evento que pues habíamos planeado con mucho amor, mucho cariño en Montevideo, Rastros Lectores 2, pues que por la condición vital en la que estamos no vamos a poder hacer presencialmente, pero que vamos a hacer de forma remota, de forma virtual y que pues esperamos también poderlos tener allí en este lugar. Bueno, es un honor tener a Kenia, a quien conozco hace ya un tiempo, con quien he tenido el honor de compartir espacios. Voy a contarles que Kenia Bello es una investigadora y académica mexicana, como ella ya misma lo ha dicho. Es socióloga, pues, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra queridísima UNAM. Es maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, que también es una institución que queremos y admiramos, y doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de, ¿cómo se pronuncia, Kenia? De París, en Francia. Ha publicado diversos artículos muy valiosos todos en libros y revistas especializados como Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México y Transhumante, Revista Americana de Historia Social en torno a la alfabetización en el México de los siglos XVIII al XX. En este momento es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y una de las coordinadoras del seminario Usos de lo Impreso en América Latina. En realidad la presentación se queda corta para todo lo que Kenia ha hecho y bueno, ya no me extiendo más. Le doy la bienvenida a Kenia agradeciendo su amabilidad y su generosidad al acompañarnos. Somos tuyos, Kenia. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar esta tarde con ustedes, que justo a pesar del contexto actual, que es difícil en el mundo y para muchas personas, que podamos tener la ocasión de encontrarnos, de conversar sobre la cultura impresa en América Latina. Y pues antes de comenzar, me gustaría agradecer naturalmente a Diana por su generosidad, por haberme invitado, y a la Universidad, a la Tadeo, por su hospitalidad, ¿no? No es la primera vez que colaboro con ustedes, ya en algún momento pues tuvimos un seminario que también era virtual, ¿no? Que en el caso de las redes de trabajo latinoamericanas pues es muy importante la posibilidad que nos abren las plataformas de streaming, de videoconferencia, para poder salvar las distancias
que hay entre nosotros, ¿no? Y que no siempre es muy barato desplazarse de un punto a otro de América Latina y que por eso muchas veces desafortunadamente estábamos un poco desconectados, pero creo que en los últimos años, y justamente a eso se debe mi presentación del día de hoy, hemos ido construyendo buenas redes de investigaciones sobre la cultura impresa en América Latina. Y de hecho lo que les quiero compartir hoy, que es una reflexión inicial sobre las colecciones populares y sobre el caso de la serie popular de ERA, pues está vinculado a una contribución que hice a un proyecto colectivo sobre colecciones populares en América Latina, que participan Diana, la doctora Paula Andrea Marín, ¿no? Miguel Ángel Pineda, que también pues investiga sobre la edición y él mismo es editor, que les mando un saludo, aprovecho, ¿no? Y bueno, justo esta reflexión colectiva que hicimos no trató, creo, de definir qué es una colección popular, sino justamente vamos a hacer una primera exploración a nivel regional sobre distintas maneras de entender las colecciones populares y que desde luego lo muy interesante de este objeto es que popular encierra muchos significados, ¿no? Es una palabra polisémica, con muchas connotaciones que dependiendo la geografía e incluso el momento en que se ha publicado refiere a distintos públicos lectores. Entonces, creo que eso es parte de lo muy motivante y que por eso nos acercamos a las colecciones populares. Justo pues yo les voy a hablar de esta serie de la editorial mexicana ERA, que circuló durante dos décadas muy importantes para las izquierdas latinoamericanas, para las izquierdas en el mundo. 1969, 1989 es el horizonte en el que circuló, pero bueno, ERA es una editorial ya con 6 décadas de trayectoria, que yo me imagino que ustedes conocen. En algún punto pensaba preguntarles, pues, qué se sabía sobre ERA en Colombia, pero bueno, no sé si ceder la palabra en este momento va a ser un poco complicado, así que si quieren, a la hora de las preguntas y respuestas, podemos conversar sobre lo que ustedes saben respecto a la editorial y lo que pudiera llegar a representar, porque ERA al final es una editorial que ahora les voy a esbozar brevemente algunos rasgos de su historia. Ha tenido una proyección tanto en España como en el resto de América Latina, particularmente en Chile, ¿no? Hubo bastantes adquisiciones de libros en este periodo que justamente aborda mi presentación. Y bueno, pues Ediciones ERA es una editorial pequeña en este momento en el que vivimos realidades editoriales de concentración, ¿no? Donde grandes grupos han absorbido a muchas editoriales, muchos sellos independientes y cada vez la edición está concentrada en menos manos. Pero ERA se ha caracterizado por su estabilidad y sobre todo por la construcción de un catálogo prestigioso, tanto en el ámbito de las ciencias sociales como de la literatura. O sea, justo esta primera imagen que les presento, voy a mover un poquito mi presentación para que se vea mejor. Esta primera imagen que les comparto, pues es de un libro de José Revueltas, ¿no? Uno de los autores del catálogo, que la editorial ha rescatado su obra completa, y no solo hay nombres, o sea, no solo hay personajes como Revueltas en ese catálogo, se encuentra también José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, en el ámbito de la historia, Gustavo Gili, el filósofo ecuatoriano, mexicano, Bolívar Echeverría. Entonces, es una editorial, incluso que también publicó a García Márquez, ¿no? Es una editorial que representa cosas para las ciencias sociales latinoamericanas y para la literatura, ¿no? Entonces, bueno, para quienes no conozcan la historia de esta editorial, voy a contar brevemente. Fue fundada en 1960 por un grupo de jóvenes
por los hermanos Espresate, Neus, Jordi y Francisco Espresate, por Vicente Rojo y Pepe Hernández Azorín, más conocido como Pepe Azorín, justamente de las iniciales de los apellidos de cada uno de ellos surge el acrónimo que le dio nombre a la editorial, ERA, ¿no? Entonces, bueno, ellos fundaron esta editorial en un contexto que es muy interesante para el mundo de la edición mexicano, latinoamericano, y también importa, o sea, tiene muchos rasgos significativos desde el punto de vista de la historia de las izquierdas latinoamericanas. Justo todos ellos son y eran personajes vinculados al exilio español que recibió México cuando inició el conflicto en aquel país. De hecho, son algunos directamente exiliados, la mayoría de ellos hijos de exiliados españoles, que en la época en que fundaron la editorial tenían menos de 30 años, ¿no? Y que justo cuando fundaron la editorial, en realidad estaban muy apoyados en sus redes, no solo de la comunidad española en México, también en sus redes de militancia antifranquista. Ellos coincidían mucho en las reuniones de las Juventudes Socialistas Unificadas, que justo pues tuvieron una acción política respecto a la dictadura que había en España en los años 60, pero no solo políticamente estaban articulados, también aprovecharon en gran medida las redes que les proporcionaron la librería y la imprenta Madero. La librería y la imprenta fueron fundadas por Tomás Espresate, el padre de los hermanos Espresate, y bueno, justo eran dos espacios muy activos en el mundo editorial del periodo. Justo la imprenta Madero les concedió un crédito, con ese crédito pudieron arrancar su editorial y pues no fue sino hasta 10 años después que ellos pudieron empezar a cobrar un salario por su trabajo, ¿no? O sea, les tomó 10 años poder empezar a generar ganancias. Al principio ellos se involucraron en este proyecto, sin una expectativa de retribución económica. En realidad era mucho más un proyecto intelectual. Vicente Rojo es un personaje clave en la historia del diseño editorial del siglo XX en México. Marina Garone tiene algunas publicaciones donde estudia justamente los aportes de Rojo al diseño editorial mexicano. Es también un artista plástico. Justo Rojo trabajaba en muchos suplementos, era el hombre que creó la identidad visual de muchas instancias culturales en el México de la época, y bueno, pues fue uno de los principales promotores de fundar esta editorial. Eso por el lado, digamos, muy sintéticamente, que tiene que ver con el horizonte editorial en el que surgió ERA. Por el lado político, pues es una editorial que en sus 30 primeros años de existencia estuvo muy vinculada a lo que se conoce como la nueva izquierda, ¿no? Entonces su historia en las 3 primeras décadas está muy vinculada a la Revolución Cubana y todos los cambios, las discusiones que trajo, no solo en América Latina, en el mundo, ¿no? En términos de coordenadas políticas, de discusiones. Y también, pues es una editorial que justo en este contexto en el que surgió la nueva izquierda, que historiográficamente podría ser considerada una época en la que se dio un movimiento de movimientos, pues justo la editorial, en términos de contenidos, de difusión de ideas, estuvo muy vinculada al auge del marxismo occidental, particularmente pues de 2 corrientes, la francesa y la italiana, que estaban en boga en ese momento, de pensadores como Antonio Gramsci, ¿no? Que empezó a ser recuperado de una manera muy importante justo en la época, y de teóricos como Louis Althusser, ¿no? El filósofo francés. De hecho, si les interesara más profundizar en la historia de la editorial, pueden hacer como yo. Yo me baso en la investigación de maestría que
José Carlos Reyes Pérez. Él es el verdadero especialista en ediciones ERA. Su tesis de maestría documenta de una manera bastante completa y con mayor profundidad todo esto que yo estoy planteando a vuelo de pájaro, ¿no? Entonces, es una referencia fundamental que les anoté por ahí, que habría que consultar en el caso de que les interese esta editorial. Bueno, y también habría que entender que justo el otro componente muy importante de este periodo en términos políticos, para entender mejor qué fue esta nueva izquierda y los fenómenos que produjo en términos editoriales, habría que considerar para toda la edición pues comunista o de izquierdas del periodo, que estaba la Guerra Fría, ¿no? Y que eso, como lo ha planteado Gustavo Sorá en artículos y en una última investigación que hizo sobre la edición de izquierda en América Latina, pues que esto obviamente tuvo repercusiones y que fue en el contexto en el que surgió ERA. En el caso específico de México, pues se produjo algo muy interesante, o sea, pues como México durante la primera mitad del siglo XX tuvo un Estado posrevolucionario que le apostó mucho al editorial, a la alfabetización de la población, pues se fueron desarrollando instituciones como el Fondo de Cultura Económica, como la Secretaría de Educación Pública, que convirtieron al Estado en un editor que tuvo una presencia muy fuerte, que la sigue teniendo. En el periodo a inicios de los años 60, quien dirigía el Fondo de Cultura Económica era el famoso editor argentino Arnaldo Orfila, ¿no? Que empezó su carrera editorial pues en Argentina, dirigiendo la filial del fondo, y que justo en los años 40 se fue a México para dirigir pues la matriz mexicana. Orfila había estado impulsando desde principios de la década de los 60, todo un programa editorial muy de izquierda, incluso con contenidos antiimperialistas, tercermundistas. Pero justo cuando Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional, llegó a la presidencia, eso empezó a ser mal visto desde las esferas gubernamentales. Y de hecho, como les decía, Gustavo Sorá ha dejado constancia de que Gustavo Díaz Ordaz, el expresidente mexicano, fue un colaborador activo de la CIA, que impulsó ciertas políticas anticomunistas en el país. Entonces, justamente se abrió un periodo de coyuntura en la edición mexicana cuando el régimen de Ordaz obligó a Orfila a renunciar al Fondo de Cultura Económica. ERA no empezó a trabajar cuando renunció Orfila, ya tenía algunos años activa, ya tenía 5 años activa, pero digamos que con el viraje que dio la edición estatal, se abrió una posibilidad, se abrió un espectro editorial que fue aprovechado, entre otras editoriales, por ERA, ¿no? Que justamente le apostaron a publicar temas vinculados no solo a la Revolución Cubana, también a todas estas discusiones que generó el marxismo occidental de la época. Entonces, bueno, pues quería plantear este escenario para contextualizar un poco qué es la editorial ERA y qué fue, sobre todo, durante sus primeros 30 años, porque por ahí ya vi que José Carlos anda acá, o sea que ojalá él pueda intervenir. Yo le he compartido que tengo la perspectiva. Esa editorial es como varias editoriales, ¿no? Y que este periodo de 1960 a 1989 es su primera faceta, sería una primera parte de la editorial. Todavía quedaría pendiente explorar cómo ha mutado este proyecto en los 30 años siguientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí también les voy señalando pendientes porque justo los alumnos de este programa de editorial, pues pudieran interesarse por todas esas lagunas que hay que cubrir con más investigación. Y bueno, pues
Una vez planteado este contexto, me gustaría compartirles pues cómo era a grandes rasgos el catálogo de ERA y cómo se insertó ahí la serie popular. Justamente como yo les decía, pues en México ERA tiene un prestigio por su catálogo, un catálogo que podemos dividir entre la ficción y la no ficción, que se reparte entre los reportajes que fueron muy publicados al inicio de la vida de la editorial, las ciencias sociales y la literatura. Y como sé que hay mucho público literario, yo no soy especialista en lo literario, pero su catálogo literario incluye cuento, novela, crónica, ¿no? Son como los géneros más fuertes. Y justo, pues como les decía, ¿no? Yo tomé muchas cosas de la investigación de Carlos. Él cuenta que al inicio bueno, en este primer periodo de la editorial hasta 89, hubo 11 colecciones, ¿no? El catálogo estuvo diseñado a partir de un total de 11 colecciones, no voy a hablar de ellas, ¿no? Ya hablé de los géneros, no voy a hablar de ellas en particular. Me gustaría poner un ejemplo vinculado a mis propios intereses, a las ciencias sociales. Fue una de sus primeras colecciones, la colección Ancho Mundo. Era una colección muy enfocada a los problemas de actualidad en ese momento, por eso era muy predominante el reportaje, por ahí les anoté, o sea, los temas presentes en esa colección fueron la Guerra Civil Española, la Guerra de Vietnam, la de Corea, el movimiento de los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos, el apartheid en Sudáfrica, es decir, este perfil que con fines de síntesis podemos calificar de antiimperialista, de tercermundista, ¿no? Fueron el tipo de temas que predominaron. Otra de las primeras colecciones fue Biblioteca Era. Esa colección tuvo un componente mucho más literario y ha sido estudiada por María José Ramos de Hoyos. También hay material, si les interesara esa vertiente, y por la argentina Valeria Añón, que tiene trabajo sobre la parte literaria de Era. Bueno, pero el asunto es que en esos primeros años, según contó Neus Espresate, que fue la directora editorial, digamos que el corazón de la editorial, estas colecciones, muchas de ellas fueron fracasos espantosos de ventas, ¿no? O sea, no, algunos títulos se vendieron mucho, algunos otros, alguien ya me, alguien ya estaba compartiendo su pantalla, bueno, y algunos otros, pues no, se quedaron embodegados muchos años. Entonces, la serie popular de Era nació en un momento interesante de la editorial, justo cuando le apostaron a tener una colección masiva. Y hacia el final de mi presentación, pues quiero un poco hablar sobre este asunto de cómo los libros se fueron masificando a lo largo del siglo XX. Era no fue la única editorial que lo hizo, y ellos en este momento de cambios vinculados a todo este contexto político que ya planteé, decidieron apostar por adaptar sus libros, libros de bolsillo con mayores tirajes, y así surgió la serie popular, ¿no? Entonces, justo, pues estos libritos que ahí voy a dejar un poquito de compartir mi pantalla para enseñarles, porque tengo aquí, aquí está. Voy a cambiar tantito, si me dan un segundo. Pues en teoría ya le oprimí, entonces quería compartirles, estos son algunos ejemplares de la serie popular. Este es una breve historia de la Revolución Cubana, la Revolución Desarmada en Chile de 70 a 73, y el librito que les compartía hace unos momentos en mi presentación de Fernando Benítez, ¿no? En la Tierra Mágica del Peyote, que tiene que ver con una publicación previa de él sobre los indios de México, ¿no? Entonces, nada más para que visualmente tuvieran una idea de lo que fue la serie popular. Entonces, bueno, les hablaba sobre las presentaciones, los formatos, ¿no? Que como todo libro de bolsillo, pues más o menos oscila en estas medidas, ¿no? De 17
10.5 centímetros por 10.5. Y lo interesante acá es el tema de los tirajes, ¿no? Justo la expectativa de la serie popular era poder publicar hasta 10,000 ejemplares de algunos de los títulos. No siempre se cumplió eso, algunas veces tiraron 3,000, algunas veces 5,000 y otras 7,000. Pero a mí cuando me dicen que el primer libro de Era, que no era de esta serie, sino de Ancho Mundo, que era un reportaje de Fernando Benítez sobre la Revolución Cubana, se agotó en un mes y que tenía tirajes de 5,000 ejemplares, pues sí me sorprende, porque nosotros sabemos, hoy en día, ciertos libros académicos se tiran en 500 ejemplares, ¿no? Entonces, ahí hay todavía varios fenómenos que tenemos que explicar sobre el consumo de libros, sobre los públicos lectores de la época. Y bueno, en términos temáticos, pues como ya anticipaba, hay algunas constantes en esta serie popular de Era que tienen que ver con el pensamiento de la nueva izquierda, en síntesis con el marxismo occidental, y de una manera muy importante para el pensamiento latinoamericano y mexicano, para la construcción de teorías y la circulación de ideas, también hubo un espacio muy importante en la serie popular para publicar novedades, investigaciones de académicos mexicanos, politólogos, sociólogos tan importantes como Pablo González Casanova, ¿no? Que es una figura central de la sociología mexicana, de su institucionalización, de historiadores, de filósofos, ¿no? Entonces, es una serie que realmente está difundiendo reportajes, pero también manuales, ensayos, ciertos tratados de ciencias sociales, ¿no? Que tienen un lenguaje disciplinario especializado. Entonces, me llamó mucho la atención este rasgo de la serie popular, porque justo decía, ¿cómo popular? Ahí les puse algunos ejemplos. Lenin y la filosofía de Althusser, el Tratado de Economía Marxista de Mandel o La democracia en México de Pablo González Casanova, ¿no? Son textos que en su mayoría requieren una cierta formación e implican un desafío para el lector. Entonces, justo uno de los ejercicios que traté de hacer al acercarme a esta serie popular, pues justo fue tratar de esclarecerme sobre este asunto, qué es lo popular. Y como yo sé que aquí estoy en contacto con muchas personas interesadas en el estudio de la cultura escrita, quisiera ahora referirme, voy a salirme un poquito y a cambiar las imágenes, justo al aspecto que tiene que ver con el estudio de la cultura escrita, es decir, ya tenemos un caso de colección popular que es esta serie de Era, pero muchos de nosotros que estudiamos colecciones populares nos hemos preguntado cómo le hacemos, ¿no? Entonces yo quiero compartirles, como Diana mencionó al inicio cuando me presentó, bueno, pues yo hice mis estudios de doctorado en Francia, entonces retomo en gran medida la historiografía francesa en todo mi trabajo. Y para mí ha sido fundamental esta idea de Roger Chartier, este concepto de un orden de lectura, ¿no? Entonces, para mí las colecciones siempre han sido, en términos materiales, en términos de fuentes, me ofrecen la posibilidad de estudiar cómo ciertos editores, en este caso la editorial Era, han pretendido normar el sentido de las lecturas, ¿no? O sea, quienes estén familiarizados con la bibliografía material de Mackenzie sabrán que justo nos podemos aproximar a los libros, a sus formas, para tratar de entender de qué manera se dispuso un orden que pretendía guiar a los lectores. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros ejercicios que hice con esta colección. También me fue de mucha utilidad el trabajo de otra investigadora francesa que se llama Isabel Olivero, que tiene un libro que no se ha traducido al español, se llama La invención de la colección, y justo ella pues fue una de las primeras académicas que yo leí que trabajó en la década pasada colecciones editoriales en la Francia decimonónica. Me llamó mucho la atención la manera en que Isabel Olivero justo plantea
pues lo que yo sintetizaría como los usos de las colecciones, ¿no? O sea, ella propone que hay que descifrar los mensajes, las misiones políticas, educativas y de divulgación, que pueden ser mucho más amplias, que los editores le imponen al libro, ¿no? Entonces, a mí me parecía que también es muy importante que cuando estudiamos colecciones nos fijemos en cuál es exactamente el proyecto que encierra una determinada colección. En este caso, pues, como ya lo he manifestado desde el inicio, la serie popular de ERA está vinculada a unas ciertas redes de militancia, al contexto político mexicano, pero no exclusivamente, ¿no? Es un contexto en el que lo latinoamericano, las redes y las discusiones están bastante marcadas por la propia Revolución Cubana, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos un poco metodológicos, conceptuales, ¿no? O sea, finalmente, cuando estamos trabajando colecciones, estamos trabajando con prácticas editoriales. Entonces, regresando a la serie popular de ERA, justamente una de las interrogantes que les decía que me hice fue cómo estos libros de contenidos no tan populares fueron para sus editores, o sea, sus editores los llamaron de esa forma, los concibieron de esa forma. Creo yo que la respuesta está en esto que decía antes sobre los tirajes masivos. O sea, finalmente las prácticas de edición en ese momento le apuestan a tirajes masivos y aquí hay un componente fundamental. Resulta que en toda América Latina, la segunda mitad del siglo XX, es el periodo de masificación de la alfabetización. O sea, finalmente, después de procesos muy largos que tomaron varios siglos, procesos que siguen siendo hasta el día de hoy problemáticos, que están atravesados por tensiones, resulta que en la segunda mitad del siglo XX muchos estados latinoamericanos empezaron a ver los frutos de sus políticas públicas educativas, ¿no? Entonces, creo que está en ese horizonte, la serie popular, en que el libro ha ganado más terreno, se está masificando, ¿no? Pero que en realidad estos precios accesibles también buscaban llegar a un público específico. En el caso de ERA, no podríamos entender lo que significó la serie popular, y eso nos permitiría ir de las características formales a tratar de interrogar estas colecciones en términos de sus significados sociales e intelectuales, y no podríamos entender esto sin antes contemplar a una figura que fue Adolfo Sánchez Rebolledo. Justamente detallando un poquito más el contexto mexicano en el que surgió la editorial, pues varios de los colaboradores estuvieron relacionados con el movimiento estudiantil de 1968, con el 68 mexicano, y el contexto en el que surge la serie en 1969, pues es justo en los momentos posteriores al movimiento estudiantil y todos los procesos que abrió en el México contemporáneo, ¿no? Entonces, es un momento, y eso no es una singularidad mexicana, es algo que se presenta en toda América Latina, es un momento en que el movimiento estudiantil cobra protagonismo y que al mismo tiempo las nuevas generaciones de militantes de izquierda toman distancia de los partidos comunistas, de las viejas militancias, ¿no? O sea, es un periodo de reconfiguración de la propia cultura de izquierda. Y justo Adolfo Sánchez Rebolledo era estudiante en esa época, o no recuerdo ahora con precisión si ya había terminado de estudiar antropología, pero estuvo relacionado con el movimiento estudiantil y fue él quien hizo la propuesta de generar esta serie. De hecho, Sánchez Rebolledo fue un activista durante toda su vida, terminó dedicándose al periodismo a pesar de que había estudiado antropología, y se identificó con una versión de la izquierda que era la corriente democrática. O sea, eso es muy importante destacarlo en esta exposición porque estamos en un periodo en toda América Latina en el que muchos jóvenes optaron por la vía armada. Es un periodo de radicalización de las izquierdas y el hecho de que alguien optara por la corriente democrática, pues nos habla del tipo de discusiones
que hubo en la época, que estuvieron asociadas al pensamiento de Gramsci, a la construcción de hegemonías, y por eso él tuvo una presencia y un vínculo bastante importante con el movimiento sindical en México, en particular con los electricistas, ¿no? Entonces, creo que en gran medida la apuesta o el público imaginario de Sánchez Rebolledo no eran tanto los estudiantes, sino los trabajadores, ¿no? O sea, me imagino que muy probablemente sí pensaron que los estudiantes eran un público perfecto para esta serie popular, pero una de las aspiraciones de la serie fue llegar a los trabajadores, a los sindicalistas, ¿no? Precisamente porque había un proyecto político, que era esta construcción de un movimiento social amplio, de un movimiento de masas, de una transformación democrática de la sociedad mexicana. En ese sentido era, pues no es tampoco única en su especie, este tópico de utilizar el libro para educar a los militantes ha acompañado a las izquierdas desde el siglo XIX. En México tenemos los trabajos muy importantes desde la historia social, desde la historia intelectual, de Carlos Illades, que les recomiendo mucho leer, ¿no? Y que él nos va ayudando a entender pues la trayectoria de estos tópicos entre diferentes izquierdas desde el siglo XIX. Me gustaría, ya para ir cerrando, compartirles algunas últimas cosas. Un testimonio de Adolfo Sánchez Rebolledo que me permitiría hacer más vívido el contexto del que estoy hablando y ya cerrar con una reflexión sobre lo popular y las colecciones en el siglo XX. Les quiero compartir esta cita. Adolfo Sánchez Rebolledo participó en la construcción de una historia oral con la historiadora Patricia Pensado. Entonces, tenemos acceso a una especie de memorias, de relatos sobre diferentes etapas de su vida, y él decía sobre los años 70, ¿no? Que fue cuando surgió la serie popular. Decía, las lecturas fundamentales de los años 70 de toda esta generación, por un lado, son obviamente las de la nueva izquierda heterodoxa, crítica, que se resiste a aceptar las formulaciones del marxismo vulgar, pero que es muy diversa, que no se puede reducir a un solo denominador y que se plantea problemas nuevos como la autogestión, temas esencialmente distintos como las lecturas de la lucha social a partir de los textos de Gramsci, de categorías como la de hegemonía que no se usaban. Esta relectura de los clásicos marxistas, junto con pensadores como Gramsci y otros, se empata con la lectura crítica del Estado mexicano y comienza a surgir una reflexión diferente en torno a las opciones que se le plantean a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, recupero este fragmento para redondear más lo que he planteado sobre este periodo coyuntural en el que surgió la editorial, en el que circuló la colección, y bueno, ya les comparto por último una serie de reflexiones. Como he tratado de destacar esta primera aproximación no exhaustiva a su serie popular, en realidad yo la quisiera pensar en un marco más amplio, que es el de la penetración de la cultura escrita, de la penetración del libro en México y, ¿por qué no?, en América Latina, ¿no? Entonces, justo creo que el caso de Era es mucho más comprensible cuando se ve en ese universo más grande. Y yo diría que no fue tan, o sea, que justo no podemos dar respuestas definitivas sobre si fue una colección que leyeron trabajadores y sindicalistas o solo una colección leída por estudiantes y académicos, que en realidad todo ese trabajo está por hacerse y que una de las ventajas del periodo y de esta comunidad, de estas comunidades lectoras, es que algunas personas siguen vivas, ¿no? Entonces, que podemos acercarnos realmente a quienes leyeron estas colecciones y en lugar de responder por ellos, pues en efecto documentar cuál fue su interacción con estos libros. Pues precisamente la historia de la lectura se trata de reconstruir ese momento en que el mundo del
lector se encuentra con el libro, ¿no? Y para mí el trabajo pendiente no solo sería seguir indagando sobre ERA, sobre sus redes, ¿no? Lo que significó en el contexto intelectual mexicano y latinoamericano. También creo que hay varias colecciones que abrirían la perspectiva y tengo, por ejemplo, les voy a dejar de compartir mi pantalla, un ejemplar, es que se tarda un poquito, les quiero compartir un ejemplar de la serie mínima, ¿no? Del siglo XXI, también una editorial de un exiliado español, la editorial Grijalbo, tuvo una colección con temas marxistas, ¿no? De la nueva izquierda. Entonces creo que habría que pensar a la serie popular dentro de ese horizonte. Y bueno, pues que realmente toda esta acción, todo este trabajo editorial de las izquierdas tiene que pensarse también ante, y sobre todo en el caso mexicano, una proliferación bastante impresionante de colecciones populares editadas por el propio Estado. Es decir, el Estado mexicano desde la década de los 20 está tratando de editar libros populares y eso nos da otra perspectiva y nos permite entender la magnitud de los fenómenos de edición de izquierda, porque si ERA vio como una verdadera meta, como un verdadero umbral, poder publicar 10,000 ejemplares de un título, la edición estatal va por millones, o sea, los títulos se empiezan a tirar a partir de 40,000 ejemplares. Entonces, creo en el fondo que estudiar estas colecciones supone también hacer una historia de la lectura y de los lectores en el siglo XX, tanto mexicano como en el resto de América Latina. Y bueno, con eso terminaría mi presentación y ahora estoy a su disposición para lo que quieran conversar, para extender cualquier cosa que haya dejado poco desarrollada, los cabos sueltos. Bueno, Kenia, muchísimas gracias por esta interesantísima presentación. Abrimos el micrófono para sus preguntas. No creo pues que sean en el chat, es más bonito como a viva voz. Les pediría eso sí que las preguntas fuesen concretas para darle la oportunidad a todos y a todas de preguntar. No sé si hay alguna o alguno de los Hola, asistentes. A ver, ¿quién habló? yo soy Alejandra Méndez. No Hola, sé si... Alejandra, dale. Hola, buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias pues por brindarnos ese tiempo y esa exposición tan dedicada. Mi pregunta principal es saber si, digamos, desde tu disciplina y desde todas las cosas que tú has estudiado, ves si hay alguna relación significativa o relevante con el arte y de qué manera es esta relación. Es que yo justo no soy artista. Yo en realidad pienso el mundo desde la historia, desde las ciencias sociales, que son maneras distintas, ¿no? Lenguajes distintos, formas de procesar la realidad, pues que no son el arte justamente. Pero si tu pregunta se vinculara con ERA, pues en efecto en la editorial, como yo compartía, Vicente Rojo es una figura central no solo de este proyecto, sino también de la vida cultural mexicana de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad. Rojo es un artista plástico, entonces algo que me llamó mucho la atención de esta serie y que justo valdría la pena trabajar en esta historia de la lectura es que a pesar de que eran libros de un formato menor, mucho más baratos, porque no mencioné, o sea, justo José Carlos hizo el cálculo, los precios que tenía esta serie permitían comprar 4 libros de sus ediciones en pasta, ¿no? O sea, estas ediciones rústicas costaban lo que un ejemplar en pasta. Entonces,
Me llama mucho la atención que se abarató, pero los contenidos son, pues, o sea, son muy ambiciosos, son unos contenidos de politización y que al mismo tiempo, respecto a la calidad artística y estética, siempre está el sello de rojo, que las portadas no son inferiores al resto de sus colecciones, o sea, cada uno de los ejemplares de la serie popular tiene una portada propia, y Rojo se caracterizó justo por la experimentación, por la introducción de nuevas dinámicas visuales a los libros mexicanos. Entonces, yo te diría que en ese sentido, este proyecto que les presento hizo una apuesta también por una cierta difusión artística en la parte literaria, e incluso el propio Rojo tuvo algunos proyectos, ¿no? Son libros un poco más difíciles de clasificar, vinculados a lo artístico, ¿no? O sea, tuvo unos libros, no me acuerdo cómo se llamaban ahora, pero eran discos visuales donde experimentó, etcétera. Entonces, es lo que podría decir sobre el arte, porque realmente no es algo que yo haya pensado mucho. Sí, vale, muchas gracias. Sí, era como eso, como pues no un encuentro profundo, sino que habías visto precisamente que te llamara la atención sobre eso. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Gracias, Alejandra. ¿Hay más preguntas, comentarios? Hola, yo Hola, tengo Santiago. uno. Mi nombre es Santiago Castiblanco, ¿cómo estás? Hola. Vale, yo tengo una pregunta respecto a las librerías. Digamos, teniendo en cuenta todo, digamos, el compromiso como social en sí mismo que tenía como la editorial. Eh, Respecto a las librerías, digamos, no se movían igual que este tipo de editoriales, o sea, con un pensamiento en específico, o en realidad las librerías, digamos, siempre han tenido como un papel muy neutro en el, digamos, en el contexto en el que planteas. Entonces, como que existían esas relaciones o en realidad no tanto. Wow. Bueno, justo olvidé aclarar en la primera parte de mi presentación que yo pues he trabajado la cultura impresa en un periodo muy amplio de los siglos XVIII a XX, pero el siglo XX es el que más recientemente trabajo. Y sobre las librerías conozco un poco, pero no tengo tantos elementos como para poder responder tu pregunta, que implicaría ser un especialista en la historia de las propias librerías. No ha sido algo que yo haya trabajado, pero sí te podría dar algunos elementos. No sé si una respuesta completa, pero sí algunos elementos a partir de lo que yo sé. Mira, o sea, el mundo de las librerías en ese periodo era complejo, había librerías privadas muy importantes, pero también, justo por eso digo que en específico en el caso mexicano es muy importante tomar en cuenta la acción estatal y el papel que el Estado ha tenido en la edición, en la distribución de libros, ¿no? En su circulación. Y justamente, además de estas librerías privadas que, pues, no sé, yo creo que en América Latina sigue siendo hasta la fecha un tema que las redes de librerías nunca han sido tan fuertes ni tan abundantes como en otras regiones del mundo. Entonces, obviamente, en México ha habido una concentración histórica de librerías en la Ciudad de México. Entonces, bueno, había ese circuito de librerías privadas muy importante, que justo la distribución de libros en México en ese periodo se benefició por lo que significó el franquismo en España, en términos que en alguna medida redujo el nivel de competencia que ese país representaba, y también en los años 60 pues empiezan las dictaduras en el Cono Sur. Entonces resulta que México en esos años tuvo un protagonismo muy importante en el libro hispanoamericano, o sea, su presencia fue tal justo porque tanto en España como en Sudamérica había contextos autoritarios, represivos. Entonces México se volvió un lugar donde circulaban muchos libros y las librerías evidentemente estaban vinculadas en alguna medida a eso.
pero aludía a lo estatal porque justamente la Secretaría de Educación Pública durante todo el siglo XX, ¿no? Bueno, a partir de que se fundó en 1921, tuvo muchas iniciativas para abaratar el libro, para distribuirlo masivamente, o sea, tuvo cualquier cantidad de colecciones populares, de enciclopedias populares, y justo en 1959 se dio esta famosa iniciativa del libro de texto gratuito y único en México, ¿no? Que eso cambió también muchas de las modalidades de la educación elemental en el país. Entonces, bueno, lo que quería decir con esto es que la acción estatal es un contrapeso a los circuitos privados de librerías y de distribución. Y otra cosa que también me ha interesado, que he investigado un poquito, es el asunto de las ferias del libro. O sea, porque toda esta masificación del libro que se va a dar en el siglo XX, pues también está conectada a ciertos espacios, como fueron las ferias del libro, donde había presencia tanto de las librerías y de las editoriales privadas como del Estado. Y justo en esas ferias del libro, pues desde la década de 1920, hubo intentos muy importantes por abaratar los libros, porque llegaran cada vez más a ciertas capas de la población, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo podría decir, que es un panorama más o menos complejo, todavía no completamente estudiado, no solo por mí, sino que todavía faltan muchas investigaciones, y que el trasfondo es cómo la cultura escrita, la cultura del libro se va masificando en nuestros países. Es lo que te podría decir. Dale, te agradezco mucho. Gracias, Kenia. Bueno, justamente ahora Sebastián Rivera acaba de compartir, que también es un investigador muy conocido. Ah, sí, Seba quiere hablar, él sabe más de librerías, ya vino a salvarme. Puso en el chat un link con un artículo, porque sí, sí, de hecho, en el pregrado y también en otros espacios, el trabajo de las librerías pues es como un núcleo importante de la investigación. ¿Hay más preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta. ¿Y Laura? Eh, Me gustaría saber, los autores de estas colecciones tenían un rol activo frente a las causas de las comunidades lectoras a las cuales estaban enfocadas, como eran los trabajadores y los sindicalistas. ¿Cómo eran esas interacciones? Sí, bueno, no pormenoricé, y de verdad los remito al trabajo de José Carlos Reyes, porque él, de una manera mucho más extensa que lo que yo misma he hecho, ha trabajado los principales autores de la colección. De hecho, él ahora pues está aquí, yo le diría que hay que aprovecharlo. Un poco le voy a echar la pelotita, porque justo él se está especializando en el estudio de las editoriales de izquierda en México en el periodo, no solo era, también siglo XXI, y él en particular tiene un trabajo reciente que supongo que todavía está procesando, que no se ha publicado, sobre este libro de La teoría de la dependencia de Rui Mauro Marini. Entonces, yo te diría, hay una serie que no son pocos, ¿no? Marini, González Casanova, yo misma mencionaba el papel que tuvo Sánchez Rebolledo en la propuesta de esta colección. Hay muchos autores publicados y todo un universo de colaboradores, gente que está vinculada a la izquierda, que está militando en ese momento. En el caso de la historia latinoamericana, la colección es muy interesante porque se publicaron las contribuciones de muchos latinoamericanos, chilenos, argentinos, brasileños, que daban cuenta justo de ese contexto de dictaduras que inició en el Cono Sur en el periodo, ¿no? Entonces yo diría que la serie popular es una muestra muy importante de la compenetración entre, es un proyecto editorial y una actividad política, que no solo se planteó como objetivo ser una contribución para la politización de los militantes, ¿no? Que también en realidad recoge pues muchas de las apuestas políticas que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? O sea, fue un registro
de lo que ocurría en el Cono Sur, en África, en Asia, ¿no? O sea, es muy interesante a ese nivel. Entonces, no sé si José Carlos, que de verdad deberíamos de aprovechar que está aquí, quiera decir algo a ese respecto. José Carlos, ¿nos escuchas? Y así también lo conocen en la Tadeo, de verdad tienen que conversar con él. Sí, Aquí aquí estoy. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues nada, sobre la pregunta, ¿tú qué puedes decir? Bueno, bastante interesante los cuestionamientos que se han realizado. Sin duda hace falta mucho investigar y ver más las conexiones que hay entre los diferentes, sobre todo actores de el mundo del libro, no nada más pues los editores o los lectores, sino también muchos personajes que no se toman a veces en cuenta, que hacen llegar los textos. Por ejemplo, la pregunta que hacían al inicio de la conexión entre arte y en general el mundo de la edición o específicamente en ERA, pues muchos libros llegaban a través de esos artistas que eran amigos, que ellos tenían que publicar, ¿no? Y bueno, no puse mucha atención, una disculpa a esta última pregunta, si me la pudieran repetir, por favor. Hola, sí. La última pregunta es si tienes conocimiento de cómo los autores ejercían un rol activo frente a las causas de las comunidades lectoras a las cuales están enfocadas, que pues serán los trabajadores y sindicalistas. Sí, claro. Pues en sí va a depender desde qué tipo de autores quieras analizar. Por ejemplo, lo que comentaba Kenia acerca de este autor Rui Mauro Marini, él fue un sociólogo brasileño que, digamos, dejó su carrera académica por hacer política y fue a entrenar a grupos guerrilleros a las fronteras entre Argentina, Uruguay y Brasil para hacer trabajo político. En el caso aquí de México, por ejemplo, la mención que hacía de Sánchez Rebolledo, pues él también estuvo muy de la mano de trabajos, sobre todo periodísticos, y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Electricistas de aquí de la Ciudad de México, o bueno, de México en general, y por ejemplo, publicaban en otro periódico que es Punto Crítico, o revista más bien, y otros autores, por ejemplo, internacionales, eh, tanto Ernest Mandel, que es un economista que, digamos, de los más importantes economistas marxistas, trotskistas que estuvieron en este periodo en auge, él también hizo bastante trabajo político no solamente en su país, sino en México. Tienen, por ejemplo, hace unos días estaba revisando un texto que publicó ERA de Frantz Fanon. Sabemos del trabajo que se hizo sobre la publicación de Los Condenados a la Tierra en el Fondo de Cultura Económica, pero al mismo momento, cuando se pusieron en contacto con ERA para publicar este otro escrito sobre Argel, sin lugar a dudas, cómo llegó el libro a manos de los editores, a través de los traductores, pues nos puede dar una guía de cuál era el trabajo no solamente político que ellos tenían, o ellos se percibían como con ese trabajo político haciendo de la edición, sino también yendo a grupos específicos, tanto sindicatos como, por ejemplo, algunos traductores también tenían un fuerte trabajo político. Hay una antropóloga en México que se llama Aurora, no recuerdo el nombre exacto, pero fue traductora que usó un seudónimo para proteger su identidad como traductora en la editorial, porque ella hacía trabajo político en Guatemala, en las guerrillas. Entonces, pues el trabajo en realidad es como ir investigando mucho más, como no nada más la editorial en sí, sino todos los que están cercanos al mundo del libro, tenían una participación política fuerte. Sí. Gracias. Muchas Sí, gracias.
A mí me gustaría nada más agregar, o sea, es que realmente el catálogo de ERA y la propia serie popular permiten un montón de recortes. O sea, esto que yo mencionaba sobre su condición de hijos de exiliados y la presencia que tuvo el tema de la Guerra Civil Española en distintas colecciones de la editorial también es significativo. O sea, muestra cómo ahí se entrelazaron diferentes temporalidades y proyectos políticos y como decía muy atinadamente José Carlos, o sea, justo pues sabemos desde los estudios de la edición que una editorial supone toda una cadena, ¿no? Una cadena de colaboraciones y que entre más se explora esa cadena, que eso lo ha hecho él, más podemos leer de una mejor manera la actividad y las prácticas que se dieron en un determinado proyecto. Muchas gracias, José Carlos. Un gusto conocerte. Seguramente el camino nos juntará otra vez en estos trabajos y esperamos también poder tenerte algún día en la universidad. Sí, invítenlo. Sí. Un gusto, gracias. Bueno, ¿hay más preguntas, comentarios? Bueno, yo voy a dejar ya descansar a Kenia. Le iba a hacer una pregunta, pero se la hago después porque yo sé que Kenia ha estado todo el día trabajando igual que nosotros y pues gracias a su generosidad y a su buena disposición, pues la tuvimos esta hora larguita, además, más de una hora. En Colombia también estamos haciendo un trabajo alrededor, aquí es que está Rodolfo, alrededor, digamos, del impreso de izquierda, lo que mencionaba Kenia sobre la historia, la lectura, que es un poco más mi interés, el lector, pues también es algo que estamos empezando a tocar, en mi caso, desde la prensa, desde la prensa de izquierda y obrera, pero bueno, magnífico esta oportunidad también para relacionar este trabajo del estudio del libro con la dinámica y los movimientos sociales de nuestro continente, que han sido tan descuidados y tan marginados de los estudios, digamos, tradicionales. Así que solo me resta agradecerle a Kenia, agradecerle a quienes nos acompañaron, no solamente estuvieron estudiantes del pregrado, hay investigadores, personas que vienen de afuera, a quien aprovecho para invitar a la próxima conferencia, a nuestra próxima invitada, que va a ser Ariadna Biotti, sobre archivos y movimientos sociales desde Chile. Posteriormente vamos a vamos a hablar de Colombia, sobre procesos editoriales, etcétera, con Paula Andrea Marín. Y voy a tener yo una pequeña intervención sobre el lector en la prensa de izquierda en Colombia. Vamos a ver si el tiempo nos da para tanto. Pero lo más importante es haber tenido a Kenia. Kenia, muchísimas gracias. De verdad que nos vamos. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes y pues felicito la iniciativa, Diana, porque en este contexto y siempre estos foros son muy importantes, ¿no? Sí, sí, así es. Y para los chicos y las chicas del pregrado, pues muchachos, lo que siempre les he dicho, en pie de lucha porque somos pocos y pocas los que permanecemos alrededor de este trabajo y pues hasta la victoria venceremos seguramente sí y saldremos de esta pandemia. Alguien me pide mi correo, Diana, se los puedes dar con mucho gusto. Perfecto, que Rodolfo, yo con gusto te pongo en contacto con Kenia. Sí, y si alguien quiere el de José Carlos, también luego se los pasamos. Y el de Sebastián, que andaba por aquí, publicó lo de las librerías. Sí, perfecto. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos. Saludos, Milena. Anda por ahí, pero tiene el micro. Milena, antes de que se vayan, mañana va a tener una charla sobre Sergio Trujillo. Por anda Álvaro. Hola, Álvaro. Álvaro es un amigo también muy querido de Milena y mío. Va a tener mañana una charla sobre Sergio Trujillo, sobre la parte visual de lo impreso, en donde ella es una especialista. Entonces ya les enviaré la información para que mañana también acompañemos a Milena y a Angélica Reyes en esta iniciativa también desde la Tadeo. Muchas gracias, Kenia. Te queremos. Gracias a todos, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Pero por supuesto. Chao. Chao.